Amados hermanos, qué maravillosa oportunidad la que nos regala el Señor al darnos un día más de vida, para acercarnos a su hermosa palabra y para ser edificados y consolados por ella. El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado nuestro eterno peso de gloria. Y vamos a darle gracias al Señor. Hermoso Rey, qué maravillosa bendición poder un día más acercarnos a ti para ser instruidos por tu palabra a través del Espíritu de verdad que tú has enviado a nuestras vidas. Háblanos, Señor, guíanos, instrúyenos, enséñanos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y danos sabiduría para gloria de tu nombre y para gloria nuestra, pues nuestra gloria es conocerte y entenderte. Amén. Como ya les dije, amados, el tema de hoy es nuestro eterno peso de gloria. Y quiero que vayamos en la escritura a 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, donde la palabra de Dios dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiero también invitarles a leer Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Como ya hemos visto en temas anteriores, amados, sabemos que la palabra de Dios nos dice que Dios en Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero el propósito de nuestro Dios es que tú y yo no seamos reyes de cualquier clase, sino que tú y yo seamos reyes con eternos pesos de gloria. Y sin duda alguna, como acabamos de leer, esos eternos pesos de gloria vienen a nosotros por medio de las pruebas, por medio de las aflicciones y de las tribulaciones momentáneas, que son los que tienen el poder de producir en nosotros esos, valga la redundancia, eternos pesos de gloria. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Qué es necesario para que podamos beber un dulce y fresco jugo de caña de azúcar? Para que podamos beberlo, debe pasar esa caña primero por el trapiche, por un molino, para poder ser exprimida y el jugo poderlo degustar. Lo cierto, amados, es que aunque tú y yo somos reyes, no podemos ni debemos ignorar que a veces vamos a ser presionados por circunstancias adversas. Y que esas circunstancias adversas van a actuar en nosotros como el trapiche, como el molino por el cual tiene que pasar la caña para que seamos exprimidos. Es una figura que ustedes me van a comprender de qué se trata.
Dice Pedro que si es necesario, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, es decir, exprimidos. Y esas pruebas Pablo las llama tribulaciones momentáneas. Tribulación viene, como ustedes ven en la parte inferior, del latín tribulum, que es el nombre del trillo que se empleaba para separar la paja del grano. Y a ese proceso se le denominó tribulación. Y de allí esa palabra ilustra para nosotros gráficamente nuestra experiencia humana. Si tú y yo miramos atentamente, notamos que el apóstol Pablo le dice a los corintios que había algo que iba a producir en ellos un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. ¿Y qué era? Obviamente nos dice que la tribulación. Cuando uno piensa en el glorioso himno nacional de Colombia, dice en parte de su letra: oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Inmarcesible quiere decir inmarchitable. Y es que la gloria inmarchitable de nuestro país, Colombia, es su libertad. Pero la libertad que tiene el país salió de una tribulación, de una cruenta batalla y de procesos que nosotros conocemos en la historia, en los cuales los ejércitos del libertador Simón Bolívar enfrentaron al yugo de la esclavitud española. Y lo que esto nos enseña es que no hay gloria en tu vida y en la mía sin batalla. Entonces, amados, un peso de gloria no es automático, sino que se da por medio de la presión o de la tribulación que Dios permite que venga a nuestra vida. ¿Por qué a ti te pasa o a mí lo que nos pasa muchas veces? Porque Dios, en su sabiduría, nos ha dejado un maestro en esta vida que se llama tribulación momentánea, para sacar de nosotros entonces excelentes pesos de gloria. Así entonces lo que entendemos es que todo lo que ocurre en tu vida, lo que ocurre en la mía, tiene un propósito. Lo cual significa también que tú y yo somos reyes que vivimos en esta vida con propósito. Y si nosotros no logramos entender esta verdad, jamás vamos a ver esos excelentes pesos de gloria en nuestra propia experiencia, en nuestra propia vida. Lo que implica que no veremos madurez ni crecimiento espiritual. Y que por el contrario, pasaremos por esta vida quejándonos, murmurando contra Dios, contra la vida o contra el prójimo, que muchas veces causa aflicción a nuestra vida. Será el resultado de no aprender de ese maestro que Dios nos ha dejado, y se llama tribulación, se llama prueba. Así como la naranja bajo presión saca a relucir el jugo que lleva por dentro, de igual manera cada paso de prueba, de tribulación, de humillación, de dificultad que viene a nuestra vida, tiene como objetivo evidenciar, amados, la madurez que hay en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos que forman parte de nuestra alma. ¿Qué pasa en tu mente entonces cuando hay presión? Cuando algo o alguien te exprime o te atribula. ¿Qué se mueve en nuestros sentimientos cuando alguien nos hiere? ¿Cómo reaccionamos ante estas dificultades que sin duda todos tenemos que experimentar? ¿Qué dices cuando alguien te saca el jugo?
Porque sabemos ya que la intención, hermanos, de una presión es sacar de ti y de mí lo que llevamos por dentro. Es sacarnos un lenguaje, una manera de expresarnos. Es sacar de nosotros un pensamiento. Es hacer que afloren nuestros sentimientos. Y observar cómo es que tú hablas, cómo piensas y cómo sientes. Ese es el propósito de esa tribulación. ¿Cuál es el tono y el lenguaje que sale de nuestra boca cuando viene esa prueba momentánea? Y la lección, por supuesto, que el Espíritu Santo nos revela, es que entonces la vida de un rey de Dios no es siempre color de rosa, sino que también va a ser una vida de presión, una vida de pruebas, una vida que nos va a presentar retos y dificultades, y que, como Pablo dijo, lo llamó leve tribulación o tribulación momentánea. ¿Cuál es el fin con el cual Dios permite esas presiones en nuestras vidas? Es, sin duda alguna, hermanos, mostrarnos de qué estamos hechos internamente. Es sacar a reducir el grado de fidelidad y madurez espiritual a la cual tú y yo hemos llegado. Es revelar la capacidad de confianza que decimos muchas veces tener en el Señor. Y hay ejemplos bíblicos maravillosos, como por ejemplo en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 37 al 49, una historia que tú y yo conocemos suficientemente. Allí encontramos la vida de José. Bajo una presión donde sabemos que José fue envidiado, vendido, provocado sexualmente, encarcelado y al final fue exaltado. Debido a la posición privilegiada que José tenía delante de su padre, el celo de sus 11 hermanos despertó en ellos una envidia tan grande que los empujó a arrojarlo en una cisterna. Ustedes conocen la historia, con el propósito de asesinarlo. Luego uno de sus hermanos sintió compasión y entonces de allí lo sacaron y aprovecharon que una caravana de comerciantes madianitas pasaba por el lugar y lo vendieron como esclavo. Por 20 piezas de plata. De allí él llegó a Egipto y Potifar lo compró como esclavo para su hacienda. Recordemos que por medio de una mentira de la esposa de Potifar, José terminó encerrado en una prisión. En todo ese proceso, José estaba sometido a una gran presión. La naranja estaba puesta sobre el exprimidor. La caña estaba puesta en el trapiche. Porque la presión, mis amados, saca de uno de nosotros lo que realmente interiormente somos. Toda presión tiene un propósito de parte de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando un rey está bajo presión? Que Dios entonces se pone en el control del rey y que a ese rey lo rodea entonces la soberanía de Dios, la protección de Dios. Que estaba rodeando, por ejemplo, al profeta Daniel cuando fue arrojado al foso de leones. Había leones allí, pero lo que le guardó no fue José mismo, sino la soberanía de Dios. Daniel fue salvo por la soberanía de Dios, que cerró las bocas de los leones y él salió ileso de ese lugar a donde lo botaron para asesinarlo.
Cuando uno está, hermanos, en una presión, en medio de circunstancias adversas, se pierde la esperanza muchas veces y el entusiasmo. Y es entonces donde aparece la desesperación, aparece la frustración. Pero déjame decirte que eso es bueno, porque es allí, de esa prueba, de esa lucha, de donde va a salir para ti y para mí un excelente peso de gloria. Y es que en lo natural uno mira de dónde sale el sol cada mañana. Y sabemos que sale después de una larga noche de oscuridad, en la medida que la tierra va girando sobre su propio eje. Eso es un ciclo. ¿Qué viene después de una tormenta? Todos sabemos que viene la calma. De igual manera, un excelente peso de gloria viene después de una leve tribulación, de una leve angustia en la cual muchas veces caemos por las dificultades que Dios permite que vengan a nuestra vida. Y eso se convierte entonces en nuestro ciclo. ¿De dónde fue exaltado José? La Biblia dice que después de la cisterna, después de haber sido vendido como esclavo y comprado, después de salir de la cárcel, José fue exaltado hasta ocupar, amados, el segundo trono de Egipto, después de Faraón. ¿Qué clase de José salió de ese extenso dolor, de esa soledad, de esa prisión, de esas cadenas, de ese desprecio de sus propios hermanos, de esos grillos de hierro con que fue atado en la cárcel? De eso salió un rey de Egipto. ¿Te das cuenta? La naranja de José fue exprimida y finalmente salió todo el contenido de lo que realmente había en su vida interior. Tanto que, fíjate lo que José le dice a su padre y a sus 11 hermanos en Génesis 50, 20. Dice la palabra de Dios: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así, amados, por la historia conocemos que José se quedó en Egipto con un excelente peso de gloria sobre su vida. José fue la gloria de Egipto. Su gloria no fue automática, sino que fue sacada luego de la aflicción y luego de haber sufrido las más profundas tribulaciones personales. Como reyes de Dios estamos en esta vida, mis amados. Y tenemos que acostumbrarnos y entender que las luchas forman parte de esta vida que tú y yo vivimos hoy como reyes y sacerdotes de Cristo. Me gusta recordar 1 Samuel 18:6, donde encontramos a un rey que como naranja estuvo en el exprimidor, que fue puesto a mucha presión. Y dice 1 Samuel 18:6: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Verso 8 dice: y se enojó Saúl en gran manera,
Y les agradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué Saúl, amado, siendo rey, no miró con buenos ojos al joven David? Porque su corazón se llenó de celos y de envidia. Ahí fue puesto Saúl a una gran presión, pero no soportó en sus sentimientos la canción de las mujeres que danzaban en honor a David, que fue el conquistador de Goliat, como tú y yo lo sabemos. Saúl no pudo soportar el éxito de David. Y uno entonces, con la misma palabra, responde: ¿de dónde salen los celos? ¿De dónde sale el homicidio? El deseo de asesinar a otro. Y todos sabemos que es del corazón del hombre, es decir, de su mente. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Más adelante la Biblia nos narra que fue tanto el resentimiento de Saúl que tiró su lanza para matar a David, y éste logró esquivarla. Un día Saúl mató a 85 sacerdotes del pueblo de Nob con sus familias, solo porque habían favorecido a David. La Escritura nos cuenta que los quemó a ellos y a todas sus posesiones. Hasta dónde los celos y la envidia puede llevar a una persona a cometer este tipo terrible de actos, y sobre todo a mostrar lo que realmente hay en su corazón. El contenido del corazón de Saúl eran los celos. Los celos son un fantasma que se mete en nuestra mente. La naranja fue exprimida y de Saúl solamente salieron celos, odio, rencor, envidia y deseos de asesinar. Por eso Cantares 8:6 dice que duros como el Seol son los celos. Celos porque otro es mejor. Celos porque otros tienen mejores resultados que nosotros. Celos porque otros son conquistadores. Porque a otros les va mucho mejor que a nosotros en sus ministerios, en sus vidas personales. Y los psiquiatras afirman, amados, que una persona con celos está cerca de la psicosis. Y la psicosis, dicen ellos, puede convertirse en delirio y perturbar el sentido de la realidad en una persona. Por celos hemos visto homicidios, feminicidios y tantas cosas que hemos estado viendo últimamente en las noticias de nuestro país. Así que, amados, reconozcamos hoy que hay presiones a nuestro corazón. Presiones que pueden ser provocadas por otros, pero que la mayoría de ellas lo que produce en mí es una forma de pensar. Me da una forma de responder y muestra mi forma de ser por mi manera de hablar. Todo está en la forma. Pero sea de otros o sea mía, todos esos acontecimientos que Dios permite en nuestra vida nos conducen hacia una madurez obligada. Y aquí hay que decir entonces que nosotros maduramos o voluntariamente o maduramos obligadamente.
Voluntario cuando yo decido enriquecer mi personalidad, mi calidad de vida humana. Y obligada cuando lo que no queríamos que nos viniera nos vino o nos sobreviene, con el único propósito de sacar de ti y de mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es que, amados, la palabra madurez viene del griego, como ustedes ven en la parte inferior, teleios, y significa alcanzar el fin o el cometido de algo que está siendo acabado, completado o perfeccionado. Eso significa madurez. Y en nuestro caso, no es en sentido espiritual que necesitamos madurar, sino en el sentido humano. Porque en lo espiritual tú y yo sabemos que somos reyes y sacerdotes eternos, que en Cristo estamos completos, que estamos sentados en lugares celestiales y una cantidad de verdades que ya hemos visto a través de todos los temas que Dios me ha permitido compartir con ustedes. Y el problema no está en el rey espiritual, el problema está en nuestro hombre exterior. ¿Qué pretende una dificultad para con nosotros? Es poner en evidencia nuestras carencias. Es sacar a relucir lo malo que todavía hay en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones. Y Dios permite que eso salga con el propósito maravilloso de refinarnos, de pulirnos, de mostrarnos muchas veces cuánto todavía nos falta para llegar a la plenitud de Cristo. ¿Qué pretende un alfarero cuando en su rueca amasa y amasa el barro, la olla que quiere hacer, el jarrón que quiere hacer, y como con mucha paciencia lo está trabajando? ¿Para qué? Para hacer de esa vasija una vasija hermosa que pueda presentar en el mercado y que por supuesto le dé muy buen precio por ello. Nuestros mejores esfuerzos, amados, para madurar siempre van a ser recompensados por el Señor. La idea de una leve tribulación personal es entonces que tú y yo obtengamos eternos, excelentes pesos de gloria. ¿Por qué? Porque como comencé diciéndoles, Dios quiere reyes con excelentes pesos de gloria. Y es que tú y yo por experiencia sabemos que lo fácil que es decir yo confío plenamente en el Señor. Y eso cuando la vida es buena, cuando no hay dificultad alguna, cuando no ha venido un problema. Pero a menos que reconozcamos, amados, que Dios también es soberano en cuanto a nuestros problemas, en cuanto a las dificultades que Él permite que nosotros vivamos, que incluso permite la adversidad, la dificultad, de pronto la enfermedad física, la enfermedad de un pariente, de pronto necesidad económica, pero todo, hermanos, para probar lo que hay realmente en nuestro corazón. Porque muchas veces nuestra alabanza y nuestra adoración deja de serlo para convertirse en quejas, autocompasión y aún muchas veces en palabras de maldición que salen de nuestra boca. Finalmente quiero invitarles a que leamos 2 Corintios 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Amados, de algo de lo que hoy podemos estar plenamente seguros es de que servimos a un Dios que es digno de toda nuestra fe, de toda nuestra confianza. Un Dios
en quien podemos poner completamente nuestras vidas sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y que si Él permite la aflicción, permite la prueba, permite la lucha, la escasez, lo que sea una circunstancia adversa en nuestra vida, Él ha prometido también ser nuestro consolador. Y en medio de esa tribulación y en medio de esa lucha por la cual tú puedes estar pasando en este momento, aférrate a la verdad de que Dios es soberano en tu vida. Y que lo que está permitiendo que te ocurra o me ocurra a mí, porque ninguno estamos exentos, tiene como propósito madurarnos, darnos crecimiento, enseñarnos de manera práctica a realmente confiar plenamente en su soberanía y en su perfecta voluntad para nuestras vidas. Porque concluyo diciéndoles qué fácil es confiar cuando todo nos está saliendo a las mil maravillas. Cuando no hay problema en el hogar, cuando no hay problema con los hijos, cuando no hay dificultades en el trabajo, cuando tenemos lo suficiente para suplir nuestras necesidades, ahí no hay ningún problema. Pero ¿cómo nos comportamos cuando alguna de estas áreas se ve afectada? Y hoy podemos entender que cualquiera de esas áreas que sea afectada en nuestra vida es porque Dios así lo permite y lo está haciendo, con el propósito de que podamos ver realmente qué clase de hijos suyos somos. Nuestro crecimiento entonces depende del maestro que Dios nos ha dejado y se llama tribulación, se llama prueba. Solo nos resta pedirle al Señor la sabiduría y la fortaleza suficiente para que cuando nos hallemos en esas diversas pruebas podamos tener contentamiento y alegría, pues estaremos seguros de que lo que nos está pasando tiene un propósito maravilloso que es madurarnos, es decir, recibir de Dios un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que el Señor, amados, nos ayude entonces a tener gozo, aún en medio de la más severa dificultad. Pues todo obra para nuestro bien. La Escritura dice que todo obra para bien para nosotros que lo amamos. Y al final, siempre veremos ese eterno peso de gloria en nuestras vidas que nos produce consuelo, que nos produce madurez, que nos permite entonces seguir avanzando para gloria de su precioso nombre. Amado Rey, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ese mismo instante habemos personas pasando por dificultades. En ese mismo instante pueden haber hermanos al borde de una enfermedad, de una cirugía, o tener un familiar en su hogar atribulado, enfermo. Y muchas veces no entendemos el motivo y la razón. Y lo peor, muchas veces nos desesperamos, nos angustiamos y perdemos la esperanza. Pero hoy tú nos has dicho que es necesario que todo eso acontezca en nuestras vidas. Pues tú no nos quieres reyes flojos por ahí, confesando lo que no vivimos, sino que quieres hacer de nosotros realmente reyes y sacerdotes, con una capacidad sobrenatural de pasar aún por encima de cualquier tribulación y hacerlo con gozo, sabiendo que cada tribulación que tú permites que venga a nuestra vida produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Mis amados, gracias por su atención. Gracias por permitirme llegar hasta ustedes y compartir estos pensamientos
que el Señor coloca en mi corazón a base de mis propias experiencias. Y que el Señor les continúe bendiciendo y que cuando venga la próxima dificultad, tú puedas decir: de esto salgo triunfante, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Muchas gracias.